Hola, soy Fernando Chávez Espinac y nos encontramos en la redacción de La Nación con el doctor Claudio Regueira Edelman. Él es especialista en medicina reproductiva y lo invitamos para comentar y profundizar en una de las noticias que más llamó la atención de los lectores de La Nación este fin de semana. Esta historia que les contamos el domingo fue de una madre que prestó su vientre a su hija para que ella, quien había padecido cáncer, pudiera tener una hija. Esta historia nos despierta mucho interés, no solo por el lado humano, por la historia de amor que hay detrás, sino también por el debate legal y también moral y también cultural que nos presenta esto, de cara a los cambios que ha habido en las formas de conformar familia en la sociedad costarricense en los últimos años, especialmente tras la reactivación de la posibilidad de practicar fertilización in vitro en el país. Por eso invitamos a don Claudio para que nos explique un poco del trasfondo médico y nos cuente de los procedimientos que un caso de este tipo conlleva. Y también para saber más de la historia de esta familia que, bueno, que interesó muchísimo a todos los lectores de La Nación. Don Claudio, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Primero quisiera que nos contara un poquito del contexto. ¿Cómo llega usted a este caso? Ok, este caso, este caso llega referido por un colega que es especialista en oncología, con la historia de que esta es una muchacha que tiene 28 años, que perdió su útero porque tenía un cáncer y para salvar su vida decidieron quitar su útero, le dejaron los ovarios. El médico en esta cirugía lo que hizo fue sacar los ovarios de la pelvis. En caso de que necesitara radioterapia, se protegen para que mantengan la función endocrina o de producción de hormonas, como si la paciente en algún momento tenía posibilidad o si quería intentar ser mamá. Claro, este es un procedimiento bastante complejo y riesgoso. Yo creo que esto nos da una idea de la extensión del cáncer y la Claro, peligrosidad que tenía. el asunto es el útero o la matriz es un órgano que puede esconder diagnósticos. Entonces, hasta que no tengamos la pieza completa, no vamos a estar seguros de qué es lo que está pasando. Y había una biopsia en la cual ya se decía que había cáncer. Vamos a ver, quitar el útero eh, es una cirugía mutilante. Claro. Una cirugía que en principio no debería por qué causar ningún otro problema. Era una mujer joven, sin cirugías previas. Entonces, vamos, no quiero minimizar desde ningún punto de vista esta cirugía, pero es una cirugía que hacemos con mucha frecuencia por otras causas. Claro. Eh, entonces, más era el riesgo que ella iba a tener si no le quitaban el útero. Claro. Y obviamente ante un diagnóstico de cáncer, todos queremos que nos curen. Y a ella le quitaron el útero y se curó, pero perdió la posibilidad de poder engendrar en su cuerpo un embarazo. Y con esta historia me llega una mujer de nuevo de 28 años, recién casada, que quiere ser madre. Entonces, obviamente, la única posibilidad que había para ella era un útero subrogado. O sea, otra mujer que nos prestara el útero para que dentro de su útero se diera el embarazo. Aquí es importante, yo creo, aclarar que, bueno, que en Costa Rica no está regulado en la utilización o la opción de un útero subrogado. Ok. Eh, es necesario hablar un poco de la ley. No soy abogado, pero por lo menos en este tema específico conozco qué es lo que ha pasado hasta ahora. En Costa Rica fue prohibida la fertilización in vitro por la Sala Constitucional en el año 2000 y fue hasta la resolución de la Corte Interamericana en el año 2016 que nos vuelven a permitir hacer fertilización in vitro. Y no hay una ley para poderla hacer, sino que nos basamos en un decreto ejecutivo que firmó el expresidente Luis Guillermo Solís. En este decreto se dicen cosas que son bastante generales e inclusive en este decreto se dice que no se puede hacer en el país útero subrogado. ¿Por qué? Okay. ¿Por qué se excluye? Se excluye porque hay
en el fondo un problema constitucional, porque en la constitución de este país lo que dice es que madre es la que pare, no la que engendra. Claro. Entonces ya con solo este criterio, que hoy en día podría ser debatido, estamos en un marco complicado, porque si una madre nos presta, una mujer nos presta su útero para que lleve el niño de otra pareja o de otra mujer, se crea un vínculo, y si ella no quiere entregar a ese niño, legalmente no va a haber forma de cómo quitárselo. Sí, y la Constitución le da la razón. Idea, claro, pero la idea es no llegar a eso. Y entonces tenemos que tener muy claro que el útero subrogado es una técnica que es extrema. Es un extremo de la medicina reproductiva en donde hay que tener criterios muy claros para poder someter a alguien a esto. Es complicado. Y, por ejemplo, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que se llama FIGO, que tiene un reglamento, hay una parte que es la ética, y lo que dice es que se deje el útero subrogado como un extremo. Sí, que sea la última opción. Exactamente, exactamente. Entonces, con este marco llega esta muchacha en donde le explico esto mismo que estamos hablando acá, qué es lo que pasa en Costa Rica con el útero subrogado. Le explico además que hacer un útero subrogado en otro país es complicado legalmente, porque hacer el útero subrogado en otro país con una mujer de otro país significa que una vez que nazca el bebé, ella lo tiene que traer al país. Para eso tiene que reconocer a ese niño como propio en otro país, y esto usualmente lleva un proceso muy largo. Sin embargo, eso se puede hacer en algunos países del mundo. Bueno, el asunto es que entonces la pregunta que seguía es: ¿quién nos puede prestar el útero? Le pregunté: ¿tienes hermanas? No, no tengo hermanas. ¿Tienes algún familiar cercano en el cual vos podrías? No, doctor. ¿Y qué edad tiene tu mamá? Mi mamá tiene 54 años, está en menopausia. Y por supuesto que en este momento ya me dice: ¿se puede? Y le digo: no es lo ideal, pero sí se puede. Ahora bien, la necesidad de que fuera una persona cercana se debe a esta necesaria confianza que debe haber, dado el vacío del reglamento, la imposibilidad de practicarlo en el país, o algún factor médico o biológico. En realidad, las dos cosas. Obviamente los extremos de la vida reproductiva conlleva riesgo. Entonces, una mujer después de los 40 años siempre va a tener mayor riesgo que la que tiene menos de 40 años, en términos de generar de tener más posibilidad de un aborto, tener más posibilidad de una hipertensión inducida por el embarazo, de tener una diabetes gestacional, de tener un nacimiento prematuro. O sea, las complicaciones que siempre andamos tratando de que no se presenten en nuestras pacientes, o por lo menos hacer diagnósticos tempranos para evitar complicaciones, son más frecuentes en las pacientes entre más edad tengan. Claro. Entonces, pero aparte de eso, digamos, la relación de parentesco, de claro, cercanía, ¿pesa o no pesa? Claro, porque a final de cuentas hay una relación. Esta niña que nace de su abuelita, pero su abuelita tiene muy claro que es su nieta. Entonces sí, por supuesto que esto era la forma ideal de que podía hacerlo para asegurarme que no iba a haber ningún problema legal. Claro. El paso que siguió, dos cosas, en realidad, porque por un lado, a pesar de que era una mujer joven y un esposo joven, tenemos que comprobar que ellos mantienen capacidad reproductiva. Entonces tenemos que enviar un espermograma al papá de la niña que nació y las hormonas a la mamá o a la mujer que está sin útero, para saber que todavía
funcionaban sus ovarios. Me explico. Como sacaron los ovarios de la pelvis, entonces resulta que aquí va a disminuir la irrigación que tienen los ovarios, con la posible complicación de que tuviera menos posibilidad de que respondiera al tratamiento. Cuando los oncólogos hacen esta cirugía, de lo que se trata es de preservar principalmente la función endocrina. Pero en este caso, como no fue necesario irradiarla, ella posiblemente tenía todavía conservada su función reproductiva. Entonces la idea es que esto se hace a través de ultrasonidos y se hace a través de exámenes de sangre. Entonces esta es una parte que pudiera yo sacar de esta mujer óvulos sanos para hacer la fertilización in vitro con los espermatozoides de su esposo, para después transferirlo al útero de la mamá. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran estado sanos? Ok, existe la posibilidad de la donación de gametos. O sea, se puede hacer fertilización in vitro con donación de óvulos de una desconocida o de una donante anónima, y se pueden usar espermatozoides de donantes también. Para eso existen bancos de semen y hay bancos de óvulos. Dichosamente los dos mantenían su capacidad reproductiva. A ella no le había afectado en sus ovarios el cáncer. En nada, en nada. El cáncer de ella estaba limitado al útero, entonces no fue necesario darle radioterapia. Por otro lado, entonces teníamos que estudiar a la madre subrogada, que es su madre, o la abuelita de la niña, que era una mujer en ese momento de 54 años, que ya estaba en menopausia. Una mujer sana, una mujer que hace ejercicio, una mujer que tiene buen peso, una mujer que tiene menos de 55 años, que esa es como la edad máxima en la cual queremos someter a una mujer a un embarazo. De nuevo, es un extremo. Me senté a hablar con la señora, le expliqué de qué se trataba esto, hablamos de la parte legal, hablamos de la parte médica y hablamos de la parte emocional, de lo que significaba todo esto y el esfuerzo que requería de ella, porque es una mujer trabajadora, es una mujer profesional, es una mujer que además es esposa. Entonces todo esto había que tratarlo para que no quedara ningún ángulo que no hubiéramos hablado de las cosas que podían suceder. Definitivamente en un procedimiento de este tipo la confianza y la claridad de todas las partes, por más que sean familiares, es fundamental, sobre todo, insistimos, a la luz de la ausencia de una regulación de este tipo de relación. Ahora, una vez que yo tengo el panorama claro, me doy cuenta que a la señora, a la mamá que nos va a prestar el útero, tenía que hacerle una cirugía antes de hacerlo, porque tenía un pólipo y tenía un mioma que alteraban la cavidad. Entonces, un procedimiento que es sencillo, que se llama histeroscopía, introduje una cámara a través de la vagina, del cuello del útero, y pudimos ver en visión directa qué es lo que estaba pasando adentro. Y ahí nos encontramos un mioma y un pólipo. Mientras estos estuvieran ahí, ella no se podía embarazar. Entonces tuve que quitarlos para después, entonces, seguir con el siguiente paso. Ahora bien, el hecho de que ella estuviera en edad de menopausia, ¿qué factores involucraba para usted? Claro, esto significa que tengo que dar las hormonas que ya no produce su cuerpo para lograr que la capa interna del útero, que se llama el endometrio, el lugar donde se tiene que anidar el embrión o el óvulo fecundado, crezca, porque de otra forma ella ya no lo produce. Entonces yo tenía que además asegurarme de que ella iba a responder. Entonces tuvimos que darle hormonas para asegurarnos de que realmente iba a responder. ¿Por cuánto periodo fue necesario? Esto es realmente rápido. En realidad uno cuando hace una preparación endometrial usualmente se puede tardar entre 10 a 15 a 19 días. Todo depende cómo ella fuera respondiendo.
y fue la donante ideal porque respondió perfectamente. Ok, hasta este momento entonces tengo todo. Sí, sí podemos hacerlo, pero no podemos hacerlo en el país. ¿Por qué no? Porque el decreto ejecutivo nos prohíbe hacer útero subrogado. Entonces aquí es cuando hablo a la Ciudad de México, a un centro que se llama Médica Fértil, de un amigo que en paz descanse, falleció hace un mes. En realidad lo asesinaron en Querétaro. Lo llamo y le digo, mira, tengo este caso, quiero saber si estás dispuesto en tu centro a participar de este caso. Y más bien le pareció fabuloso, le pareció súper interesante y nos abrieron las posibilidades de hacerlo en México. Entonces ya teníamos todo planeado. Teníamos un útero adecuado y una madre que tenía unos ovarios adecuados y por otro lado un semen de características normales. Ok, entonces hicimos el primer intento. El primer intento significó que tuve que darle hormonas inyectadas para que sus ovarios produjeran no un folículo, sino varios, para que una vez que alcanzaran el tamaño adecuado, aspirarlos para tenerlos fuera del cuerpo, tomar los espermatozoides de su esposo, en un laboratorio, se ponen juntos. Hay dos formas que se puede hacer, lo que se llama la fertilización in vitro convencional, en donde los espermatozoides van a llegar y fertilizan el óvulo, o hay otra técnica que se llama el ICSI, por sus siglas en inglés, inyección intracitoplasmática de espermatozoides, que básicamente son unos brazos robóticos que nos permiten inyectar un espermatozoide en cada óvulo. Una vez que nosotros tenemos óvulos maduros, esos son los que se pueden fertilizar. Y tenemos que esperar 5 días, entre 3 a 5 días. Lo ideal es poder llevar el embrión al 5.º día. El embrión de 5.º día se llama un blastocisto. El blastocisto es el estadio normal en el que llega el embrión al útero. Me explico. En una relación sexual en donde se da un embarazo, óvulo y espermatozoide se encuentran en la trompa y va a haber un viaje en la trompa por 5 días para llegar al 5.º día, 6.º día al útero e implantarse. Esto se hace entonces en un laboratorio, en unas cámaras especiales en donde se simula las condiciones dentro del cuerpo. Las condiciones de temperatura, de nutrientes, de pH, de nutrientes, de concentración de oxígeno, de CO2 y de nitrógeno. Entonces la idea era poder llevar embriones al 5.º día. Como esto tuvimos que hacerlo fuera del país, la idea era, si lográbamos tener embriones de 5.º día, congelarlos para después preparar a la mujer del útero subrogado, la abuelita, y poder transferir los embriones. Entonces aquí teníamos otra técnica, no solamente la fertilización in vitro, sino la congelación de embriones, que se hace por una técnica que se llama vitrificación, que nos permite tener una sobrevida muy alta de los embriones de aproximadamente un 96%. Entonces hicimos el primer intento, logramos tener 2 embriones y estos 2 embriones los congelamos. Preparamos a la señora que va a recibir los embriones y se los transferimos. Como esta no podía ser una historia más interesante, primer intento tuvimos una prueba positiva de embarazo. Entonces imagínense la alegría que teníamos todos, sí, claro, de tener la primer prueba, el primer intento, y fue positivo. Y pasó lo que no tenía que pasar. La subunidad beta comenzó a caer. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que tuvimos un aborto preclínico, o lo que se llama
también un embarazo bioquímico. Simplemente tuvimos una prueba positiva, pero nunca pudimos ver con el ultrasonido un saco. Se perdió muy tempranamente, posiblemente como le pasa a un montón de mujeres que tienen atrasos. Bien, obviamente que esto fue un golpe bajo. Claro. Un golpe bajo después de tantos días de trabajo. Claro, después de tantos días de trabajo, tantas emociones y por supuesto una inversión de dinero muy grande. ¿Cuánto puede costar un procedimiento de este tipo? Anda alrededor de unos $7,500, pero a esto además tenés que agregarle pasajes y estadía. Entonces posiblemente ellos hicieron una inversión de unos $10,000 para empezar. Okay. Obviamente que esto hace... Tengo que darles un espacio para que se recuperen, porque esto es muy duro. Sin embargo, sobre todo los abuelitos, ella vino porque tenía que revisarla, no hubo necesidad de hacer un legrado, ella simplemente sangró y se solucionó. El asunto es que tenemos que repetirlo todo. Tengo que admitir que sí, hicimos un segundo intento en el cual del Centro Reproductivo en México nos hicieron una ayuda económica muy importante para poder realizar el segundo. Porque ellos estaban interesados también en realizar un procedimiento de este tipo y poder explorar las posibilidades de la técnica. En realidad en México realizar el útero subrogado es posible, ¿ok? Ellos han hecho útero subrogado, pero no tenían ningún caso como este, que era mamá con hija y además una mujer que ya estaba en menopausia. Porque a final de cuentas, si yo pudiera escoger mi paciente de útero subrogado o la mujer que me va a prestar el útero, obviamente escogería a una mujer joven que no tenga factores de riesgo. Bien, hicimos el segundo intento. Logramos de nuevo tener 2 embriones, que son los que se transfieren, y esta vez logramos el embarazo tan deseado. ¿Cuántos meses pasan entre uno y otro? Pasaron más o menos 6 meses entre uno y otro. Una de las grandes ventajas, la edad de la mamá biológica, que era joven y que logramos que respondiera al tratamiento. No sin que esto representara un esfuerzo emocional muy grande. Sí, por supuesto, porque mucha tensión. Enfrentarse otra vez a un fracaso es muy duro. Claro. Y pues ellos decidieron que querían intentarlo una segunda vez, y en esta segunda vez es cuando logramos que esta mujer lograra el embarazo. ¿Y el embarazo se desarrolló en condiciones normales? Le quiero decir que esta paciente, al ser tan sana, no tuvimos ninguna complicación en el embarazo. En realidad siempre tuvimos temor de que hiciera una hipertensión inducida por el embarazo, y más bien es una mujer que me presentó hipotensiones, no hiper sino hipo. Y tuvimos que buscar medicamentos que en este momento no hay en el país, tuvimos que traerlos de fuera para tratar de que, porque esto produce muchos síntomas, se sienten mareadas y con ganas de desmayarse cuando la presión baja, que esto pasa en algunas mujeres embarazadas. Lo que le quiero decir es que pudimos llegar al término. Significa, el término es cuando podemos llegar más allá de las 37 semanas. Esta niña nació de un embarazo de 39 semanas. Pesó 3.600 gramos. No, entonces estaba súper bien. No, eso es lo que queremos de todos nuestros embarazos. Claro. Esta abuelita es una super abuelita. Primero, por la decisión que toma, y segundo, por lo bien que está. Esta señora al mes de la cesárea me rogaba que por favor la dejara jugar tenis otra vez, sí, que la dejara hacer yoga. O sea, es una mujer terriblemente sana, terriblemente sana. Sin ese factor probablemente no hubiera sido un caso exitoso. Posiblemente ni tan siquiera hubiéramos valorado la posibilidad y hubiera tenido que decirle, hey, no hay ninguna posibilidad contigo, por lo menos no en este país, no conmigo.
Y bueno, en medio de todo esto, es que es una historia realmente de entrega, de esfuerzo, de cariño, de amor. Algo muy interesante. Una vez que la niña nace, ¿ok? Preparamos a la mamá biológica con medicamentos para que le pudiera dar de mamar. Para establecer el vínculo. Para establecer el vínculo. En la primera Obviamente que la calidad de la leche que estaba produciendo no es de buena calidad porque no tuvo todos los cambios que tienen que haber en el cuerpo para producir la leche, pero sí para crear el vínculo. Era muy importante que se creara el vínculo entre la mamá biológica y esa niña que nació. Entonces la preparamos y le pudo dar lactancia por 3 meses, lo cual de nuevo es un esfuerzo grandísimo, pero también muy satisfactorio de la madre biológica. Para ir concluyendo, toda esta experiencia, para usted como médico, especialista en medicina reproductiva, ¿qué ha representado poder participar en procesos de este tipo? Bueno, a un nivel primero, emocional y sí, personal. no, realmente desde el punto de vista profesional, se me erizó la piel, perdón. Es un sueño, Claro. es un sueño. Yo me fui a estudiar medicina reproductiva a Australia en el año 2000, abril del año 2000. Para septiembre prohibieron la fertilización in vitro. Y yo decía, ¿cómo va a ser que este esfuerzo tan grande que se está haciendo de irme al otro lado del mundo a aprender esta técnica, voy a hacer todo este esfuerzo y voy a llegar a Costa Rica y no voy a poder hacerla? No puede ser. O sea, tuvimos que esperar desde el año 2000 hasta el año 2016, 16 años, para poder hacer estas cosas en el país. Ahora, esta no la hicimos en el país, pero yo siento primero, bueno, de todo lo que hicimos, el menos importante aquí soy yo. Son ellos, la historia es de ellos. Sí, por supuesto, pero Claro que hay una implicación profesional claro, muy fuerte. Claro, y yo me siento muy orgulloso de poderles ayudar. El día, quiero contar, es que de nuevo es una historia riquísima desde el punto de vista emocional. El día que estamos haciendo la cesárea, yo invité al ginecólogo, al doctor Kenneth Loaiziga, que viniera a ayudarme en la cesárea, porque él es parte muy importante en todo esto. Y antes de empezar, yo le dije, Kenneth, ¿estás siendo consciente que estamos siendo testigos de una historia de amor impresionante? Y me dijo, sí, claro. Hicimos la cesárea sin ningún contratiempo. Los papás biológicos estaban en la sala de operaciones. La niña nace, ¿ok? El pediatra la revisa rápidamente y se le entrega a la madre biológica. Obviamente que la trae para que su abuelita la conozca. En ese momento todos nos contuvimos de no llorar. Termina la cirugía. Entonces vamos caminando hacia donde están los papás con la niña. Y nos encontramos de frente con el abuelito. Y él se puso a llorar. Fatal. Claro, terminaron todos, sí, claro, conmovidos. Él dijo, me encuentro con las 2 personas que más agradezco en este momento. El que salvó a mi hija y el que me está dando una nieta. Qué belleza. Y el señor lloraba. Sí, claro. Un momento de sí. Entonces, triunfo personal también, sí, profesional. Es una cosa que trasciende simplemente la aplicación eficaz de una técnica, o el decir, si lo logré como profesional, llevar a término algo tan riesgoso, tan complicado. Vamos a ver. Esta es una historia con final feliz. Claro. Quisiéramos que esta fuera la norma. De ahora en adelante. En nuestra vida profesional, lastimosamente no es así. Y hay gente con la que no logramos un embarazo. Claro. Como también tenemos muchas parejas a las cuales hemos intentado que se embaracen por medio de fertilización in vitro y no lo logran. Y vienen 1 o 2 meses después embarazadas espontáneamente.
Y esto pasa, todavía nos hace falta mucho por aprender. Los médicos tratamos de interpretar lo que el cuerpo nos está diciendo para tratar de ayudar a esas personas de que logren un embarazo. A veces la comunicación no es tan buena y falla, como nos pasó hoy con internet, y no necesariamente vamos por el camino correcto. Nuestro objetivo como especialistas en medicina reproductiva es intentar darles a las pacientes, a las parejas, una posibilidad de poder lograr un embarazo. No existe ninguna técnica que sea 100%, no existe y posiblemente nunca va a existir. Estamos hablando de una técnica, entonces la fertilización in vitro es una técnica que conlleva una carga emocional muy fuerte y además una inversión muy fuerte. Una de las grandes cosas de este país, la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además dice que la seguridad social lo debe ofrecer. Y en eso se está trabajando. Y ese es el futuro, definitivamente, de la medicina reproductiva en nuestro país. Por supuesto. Muy bien, don Claudio. Muchísimas gracias de verdad por compartir esta experiencia tan conmovedora, tan rica, tan llena de matices. Y bueno, esperamos haber resuelto muchas de las dudas que sin duda surgieron de parte de los lectores que se interesaron mucho en esta historia. Esta historia la pueden leer también en nación.com y en La Nación. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias.